Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la siguiente parte de los 1000 años de Pepe Corcueña. Esta vez tengo en mis manos la nueva edición de los 1000 años de Pepe Corcueña, por eso la portada es distinta, porque es una edición diferente, ¿ok? Entonces, bueno, como pasaron 2 semanas sin que leyéramos los 1000 años de Pepe Corcueña, hoy vamos a leer un poquito más, así que se va a hacer un video más largo. Pero va a ayudar para que así vamos a acabar muchísimo más pronto. Entonces, bueno, vamos a empezar. Al pingüino se le ocurrió propagar por el arca el rumor de que él era el más malo de todos los malos. La idea se le había ocurrido a él y al búho. Suponían que si el rumor llegaba a los oídos de Pepe Corcueña, éste buscaría al pingüino para medirse con él en un duelo. El día que esto ocurriera, todos los animales se darían cita para obligar a Pepe Corcueña a saltar al mar y por fin librarse de él. Así que el pingüino y el búho circularon el rumor, y a todos los animales del arca les hicieron saber lo que tenían que decir si encontraban a Rack o a Pepe Corcueña. El primer animal al que le tocó hacerle saber a Pepe Corcueña lo que se estaba diciendo entre la fauna del barco fue a la señora gallina. Pepe Corcueña le había hecho comerse 1 kilo de carbón cuando ella, tan abotagada que parecía un saco de piedras, abrió el pico para decir: «Esto no es nada. El pingüino el otro día me hizo comer 2 kilos. Él sí que es malo». Pepe Corcueña se puso rojo, pero no dijo nada. Al siguiente animal que le tocó hablar con Pepe Corcueña fue al alce. Pepe Corcueña le había quitado los cuernos y se los había amarrado a la cola. «Esto no es nada», repuso el alce. «El pingüino, ese sí que es malo. La otra vez me hizo meter la cabeza en el panal de las avispas y no me permitió cerrar los ojos ni para parpadear». Pepe Corcueña bufó y se marchó enojado. Rack se dio cuenta del humo que salía de las orejas de su cómplice. El tercer animal que le dijo a Pepe Corcueña que comparado con el pingüino él no era más que un dócil gatito, claro que el gato no andaba por ahí para escuchar tal afrenta, fue el abejorro, a quien Pepe Corcueña le había arrancado las alas, las patas y las antenas, y lo había usado de pelota de ping-pong. El pingüino, según el abejorro, lo había obligado a cargar al elefante por toda el arca y después a dar un paseo por la tierra completamente inundada, 4 veces contadas y sin detenerse a tomar aire. Pepe Corcueña no pudo más. Que si el pingüino esto, que si el pingüino lo otro, hasta las víboras y los alacranes con los que dormía afirmaban lo mismo, que el pingüino era tan malo que era capaz de comer antorchas encendidas y espinas de erizo sin eructar siquiera. Así que ocurrió lo que tenía que ocurrir. Pepe Corcueña retó a un duelo al pingüino, y todos los animales estaban invitados para ver quién vencería a quién en el duelo de maldad, y dejar en claro el asunto de una vez por todas. Cuando esto se supo, los animales ya estaban avisados. Toda la fauna se daría cita en torno de Pepe Corcueña con un solo fin: obligarlo, entre todos, a brincar al agua y conseguir con esto que la paz llegara por fin al arca. Fue una tarde en la que Noé y su esposa, los hijos de Noé y las esposas de los hijos de Noé, estaban durmiendo la siesta. Así que ninguno de los tripulantes humanos se dio cuenta de que el barco se había quedado súbitamente en completo silencio. No se escuchaba ni el croar de una rana, ni siquiera el zumbido de un mosquito. La reunión fue concertada en el centro del arca, pues si lo hubieran realizado en uno de los extremos, fácilmente se hubiera ladeado el arca. Y quién sabe si habrían terminado en el agua todos, no solo Pepe Corcueña. Los dos contrincantes se miraron a los ojos. El pingüino dio un paso adelante. Pepe Corcueña hizo lo mismo. Sobre su hombro estaba posado Rack, muy sonriente, muy confiado de que su secuaz ganaría la batalla. Y justo cuando el pingüino iba a hablar en nombre de todos los animales para hacerle saber a Pepe Corcueña que eso en realidad era una trampa y que todos estaban de acuerdo en arrojarlo al agua, el polizón se adelantó. Estaba decidido a hacerle ver a todos que él era el más malo de todos los seres vivos del planeta Tierra. Carlos se sentó en la cama. Tenía el ceño fruncido y Noé se frotó la nariz.
¿Qué pasó?, gruñó Carlos. ¿Por qué te detienes? Sigue contando. Noé se apartó todo lo que pudo. La cadena en su tobillo se tensó. No le gustó lo que vio en los ojos del hombre de los 2 metros de altura. Sigue contando. ¿Qué hizo Pepe Corcueña? Noé pasó saliva. Pepe Corcueña tomó a Rack con sus 2 manos. Rack, confiado, le sonreía y hasta lo animaba. No sabía lo que le esperaba. Los animales enmudecieron. El arca se sumió en una completa tristeza, y aunque ya había dejado de llover hacía mucho tiempo, el cielo se cubrió de nubes. Entonces, Pepe Corcueña... Carlos se puso de pie. Se aproximó a Noé. ¿Entonces qué? Pepe Corcueña apretó el cuello de Rack y... Bueno, el caso es que no existe el pájaro mango de Raqueta, anunció Noé. ¿No existe? Quiero decir que no existe hoy en día. Rack y su esposa nunca tuvieron, ¿cómo se dice?, descendencia. Nunca tuvieron hijos. Por eso hoy en día no hay pájaros mango de Raqueta, porque Rack, al comprender las horribles intenciones del que se suponía su amigo, se defendió con su pico, se zafó y escapó volando del arca para perderse en la línea azul del horizonte. Nadie jamás lo volvió a ver. Carlos volvió a sentarse. Verdaderamente Pepe Corcueña era el más malvado del planeta Tierra. Lo había dejado perfectamente claro con lo que había intentado hacer. El hombre de los 2 metros de estatura reflexionó por un momento al final del cuento. Miró a Noé, que seguía recargado contra la pared, tensando la cadena que lo ataba a la cama de metal. «¡Estoy harto de tus estúpidos cuentos!», gritó, para luego dejar salir de su boca una avalancha de chirridos y rechinidos. Luego concluyó: «Hoy te quedas sin cenar». Salió del pequeño cuarto azotando la puerta. Efectivamente, ese día Noé no probó bocado, pero al día siguiente Carlos se presentó con el desayuno sin decir nada. Y así hizo también con la comida. En completo silencio entregó las viandas y se fue sin despedirse. Noé meditó durante la tarde por qué Carlos había dejado de pedirle cuentos, si el último lo había trabajado especialmente para que a él le encantara. Sobre todo el final. Afortunadamente no tuvo mucha necesidad de perderse en sus pensamientos. Poco antes de que terminara su comida, el cuarto se oscureció ligeramente. Noé, con una sonrisa en la cara, miró hacia arriba. «Noé, como el del arca, ¿qué haces?» El gorra se encontraba tirado sobre el césped como solía hacerlo, tapando el pedacito de cielo. También sonreía ampliamente. «Hola, Gorras. ¿Por qué no bajas como el otro día?» A Noé le pareció que sería un buen motivo para sentirse alegre, que el Gorras se sentara en su cama como aquel día. «¿Y por qué no subes tú mejor?», reviró el Gorras. «Vamos a empezar de nuevo con eso», se quejó Noé. «Acá hay un jardín y puedo traer al lobo». «Baja, Gorras. Sube tú. Baja tú. Tú. Se miraron en silencio un momento y luego ambos rompieron a reír. Esa fue la primera vez en esta historia que Noé rió. Y por un breve, muy breve momento, creyó que no tendría que volver a refugiarse en su oscuridad de mentiras para sentirse automáticamente bien. «¿Puedo tocarte?», preguntó Noé al Gorras. El Gorras, que en ese momento se entretenía con la única sábana de la pequeña cama de Noé, dejó de jugar y lo miró ladeando la cabeza. «¿Me vas a jugar una broma o qué?» «No seas tonto», respondió Noé. Algo se rompió del otro lado de la puerta. Desde que Carlos había dejado de pedirle cuentos a Noé, las peleas entre el hombre de los 2 metros de estatura y sus secuaces se habían reanudado. Los gritos y las palabras llenas de puntas filosas también. Noé y el Gorras cerraron los ojos al mismo tiempo. Se había escuchado como si 100 de palabras hubiera caído al suelo. «¿Y para qué quieres tocarme?», cuestionó el Gorras a Noé. ¿Para ver qué?» Noé ya no respondió. Puso un dedo índice sobre el pecho del Gorras. «¡Qué tonto eres, Noé, como el del arca!» Noé, complacido, se sentó en la cama. Tomó la pelota de hule que había bajado el Gorras y comenzó a botarla contra la pared.
Le maravillaba un poco que el Gorras, a pesar de tener casi 10 años, fuera más bajito que él, pero se había hecho la promesa de nunca mencionarlo en sus conversaciones. «Repíteme los nombres de tus 12 hermanos». El Gorras se sentó al lado de Noé y atrapó la pelota después de un bote. La lanzó contra la pared y entonces fue Noé el que tuvo que atraparla. Así comenzaron a jugar mecánicamente. «No, mejor tú dime cómo es tu casa». Noé no tuvo miedo, por primera vez, de volver dentro de su mente a su casa. Antes, estos viajes inventados le producían un especial dolorcito en el corazón, uno similar al que sentía por su padre cuando se iba por varias semanas a trabajar a otro país. Y ahora, con la petición del Gorras, de pronto fue como si pudiera salir de ahí en cualquier momento para volver a la hermosa colonia de la gente rica en la que siempre había vivido, y hasta invitar al Gorras a cenar y a jugar y quedarse a dormir. «Tiene jardín. ¿Es más grande que el jardín de allá afuera?» «No sé, Gorras. Nunca he visto el jardín de allá afuera». «Es muy grande», afirmó el Gorras. «¿Como un parque o más grande?» «Más grande, 100 veces más grande». Noé pensó que ningún jardín era 100 veces más grande que un parque, a menos que se tratara de un parque muy pequeño. «Entonces no, mi jardín solo es tan grande como un parque». «O sea que es más chico que este jardín». «Si tú lo dices, eso digo». «Pues entonces el jardín de mi casa es más chico que este jardín». ¿Contento? Ahora cállate o no te sigo contando. Siguieron hablando de diversas cosas, y aunque el Gorras lo inventaba prácticamente todo, a Noé no le importó. Empezó a comprender que era muy probable que el Gorras no tuviera casa o que no fuera a la escuela. Solo los nombres de sus hermanos y de sus padres recordaba con toda precisión. Pero a Noé no le importó. Ni eso, ni que el Gorras hubiera estado fanfarroneando toda la tarde. No importaba cuántos sitios hubiera visitado Noé. El Gorras lo había visitado 20 o 30 sitios más. Lo mismo con las mascotas o con los juguetes. Botaron la pelota hasta que se aburrieron y se quedaron viendo el pedacito de cielo, codo con codo, sin decir una palabra. Noé no supo en qué momento se quedó dormido al lado del Gorras, y tampoco supo cuándo fue que éste salió del pequeño cuarto. Al despertarse, ya había anochecido, y devoró el pan y la leche que se encontró sobre el buró como si fueran parte de uno de los grandes platillos que preparaban los cocineros que trabajaban para él y su familia allá, lejos, muy lejos, allá, en su casa. 3 días pasaron y Noé no escuchó una sola palabra de los labios del hombre de los 2 metros de estatura. Carlos le siguió llevando su comida, papel higiénico y hasta un foco nuevo por si se fundía el que lo alumbraba por las noches. Pero nunca dijo nada en ninguna de sus visitas, ni siquiera «aquí está la comida», hasta la noche del 3er día. Noé acababa de jugar con el Gorras cuando se abrió lentamente la puerta del pequeño cuarto. Ya era noche cerrada y el muchacho pensó que su captor le llevaba la merienda. Le sorprendió verlo entrar con las manos vacías. ¿Acaso porque llevaba una encomienda de sus secuaces, una nueva misión por la que habían discutido fuertemente durante esos 3 días? Carlos y Noé no se dijeron nada, pero se miraron a los ojos y Noé sintió un irrefrenable deseo de frotarse la nariz. «¿Qué pasó con Pepe Corcueña?», preguntó Carlos. Noé no se tranquilizó, pese a la inofensiva petición de su captor. ¿Acaso porque Carlos nunca dio muestras de querer sentarse o acostarse en la cama, como siempre hacía a la hora de los cuentos? Ni siquiera puso sobre el buró el arma que siempre llevaba entre el estómago y el cinturón. «Perdón», dijo Noé. «Sí, ¿qué pasó después de lo que me contaste?», insistió Carlos. «No estoy seguro». Carlos gruñó. Comenzó a pasearse por el cuarto. Lo había puesto nervioso la mirada de Noé y súbitamente se detuvo. «Quiero que mires hacia la ventana». «¿Por qué?» «Tus padres dicen que no tienen dinero, pero tú y yo sabemos que es mentira, así que no me dejan otra opción». «¿De qué?» «Deja de hacer preguntas», vociferó Carlos y volvió a pasearse por el cuarto. Dio una patada al buró y éste cayó al cielo. Los ojos de Noé se anegaron de lágrimas. Ya no le importaba ser un hombre de una pieza, quería irse de ahí para siempre, quería estar acostado en su cama despertando de esta pesadilla.
Quería abrazar a Mariana, oír los cuentos del abuelo, volver a la escuela primaria y a sus clases de tenis. Voy a tener que hacer algo para apresurar a tus padres a conseguir el dinero, pero mientras quiero que veas hacia la ventana y que me cuentes qué pasó con Pepe Corcueña, si se hizo de otro cómplice después o qué pasó. Noé lloraba. 2 ríos salados le surcaban las mejillas. Se dio la vuelta y miró su pedacito de cielo, en ese momento estrellado. Carlos, mientras tanto, llevó su mano izquierda a la bolsa trasera del pantalón, y fue entonces que Noé, el nuestro, encontró las palabras. Pepe Corcueña se encontraba oculto en el rincón del arca que ocupaban las víboras, pero hasta las serpientes habían decidido marcharse de ahí. Lo mismo los alacranes y las arañas. Todos habían huido de ese sitio. Nadie quería estar cerca de él. Pepe Corcueña, sin embargo, estaba orgulloso de lo que había hecho y no le importaba que nadie deseara hacer su compañía. Era una noche muy oscura y muy triste, apenas alumbrada por una linterna que el rufián había encendido. Mas ocurrió que, justo esa noche, Noé, el patriarca, tomó una importante decisión. Y después de muchos días de que el gran diluvio hubiese iniciado y terminado, se acercó por fin a la zona que antes ocultaban las víboras. Pepe Corcueña, que intentaba sin éxito dormir un poco, se dio cuenta de que alguien se acercaba y se aprestó a atacar. Tomó con ambas manos un palo y se preparó para enfrentar a quien fuese. Sus ojos se abrieron grandes. A la luz de su pobre llama pudo ver de quién se trataba. Carlos se acercó a Noé por la espalda. Decidió esperar. ¿Y qué fue lo que le dijo Noé a Pepe Corcueña?, indagó Carlos. Noé seguía mirando las estrellas cuando respondió. La verdad. ¿Qué verdad? Que en realidad Pepe Corcueña no era un polizón. Fue así que Carlos escuchó toda la historia, mientras Noé, como si siguiera un rastro de migas de pan, encontraba palabra a palabra el camino a casa. Lo último que escuchó el muchacho esa noche fue el azotón de la puerta de su pequeño cuarto, al momento en que el hombre malo de los 2 metros de estatura se marchaba de ahí, arrastrando los pies sin haberle tocado un cabello. Noé se preocupó un poco. Comenzaba a pardear la tarde y el hombre que lo cuidaba no le había llevado siquiera el desayuno. Tampoco había recibido la usual visita del Gorras. La casa se encontraba en silencio, así que pensó que probablemente estaría por ocurrir algún acontecimiento grave. Se preocupó y comenzó a jugar con el cajón vacío de su buró. Lo empujaba, lo jalaba, lo empujaba, lo jalaba, lo empujaba, Entonces se abrió la puerta del pequeño cuarto. Si hubiera tenido que describir lo que vio en los ojos del hombre de los 2 metros de estatura, definitivamente no habría podido. No sabía si existía una palabra para eso que descubrió. ¿Eso no más grande que 100 parques?, preguntó el Gorras. Noé sabía perfectamente que no era así. Era un hermoso jardín, y es cierto que era también bastante grande, pero de ninguna manera era más grande que 100 parques. De cualquier modo, ya estaba acostumbrado a que el Gorras lo exagerara todo. De hecho, el jardín de su casa era varias veces más grande que ese jardín, pero decidió callarlo. Sí, Gorras, es más extenso que 100 parques, más que 1000 parques. No seas tonto, Noé, como el del arca. Noé se inclinó a palparse el tobillo. Se sentía muy bien al no traer la cadena que por tanto tiempo lo había atado a la cama de metal. Ya había perdido la cuenta de los días que llevaba en esa casa, y esa repentina libertad le pareció un poco extraña. Se sentó sobre el césped, a su lado. El Gorras también se sentó. Contempló, a la distancia, la pequeña ventana al ras del suelo por la que en días pasados solo alcanzaba a ver un diminuto marco de luz. Ahora él se encontraba del otro lado, y el solo pensar en eso le produjo una enorme sonrisa. Se imaginó a sí mismo asomándose al interior como hizo el Gorras el día que lo conoció. Hasta se atrevió a repetir mentalmente: «¿A que eres un llorón? ¿A que sí?». Se recostó en el pasto, poniendo la cabeza bajo sus manos entrelazadas y miró hacia arriba. Aunque estaba a punto de anochecer y no había comido nada desde el día anterior, le dio un enorme gusto ver que el cielo seguía siendo infinito
En ese momento parecía ser lo más importante del mundo. El que no se hubiera cambiado la ropa desde el día en que llegó, el que ya estuviera olvidando el sabor de algunas golosinas, el que no hubiera asistido a sus clases de la escuela y de tenis. Todo había quedado relegado por la importante cuestión del tamaño real del cielo. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Fue la página 71. En el próximo video vamos a tratar de terminar ya el libro. Me gustaría que nos quedáramos con esta pregunta. Una, ¿por qué Carlos quiere saber o está tan curioso o tenía tantas ganas de saber qué había pasado con Pepe Corcueña? ¿Por qué a Carlos le hizo cambiar su actitud en la historia de Pepe Corcueña? ¿Por qué le comenzó a preocupar? Eso por un lado. Y por otro lado me gustaría también que nos preguntáramos por qué de pronto escuchamos que Carlos abrió la puerta en este pequeño cuarto y después Noé ya estaba con el Gorras en el jardín. Nos vemos en el próximo video.